¿Alguna vez te has preguntado cómo una ciudad imposible de conquistar terminó derrumbada sin que una sola piedra fuera tocada por manos humanas? Jericó era conocida como la ciudad de las palmeras, un oasis en medio del Valle del Jordán, fértil y estratégico, un punto obligado de paso entre el desierto y la tierra prometida. Su ubicación la convertía en un tesoro militar y económico, un lugar que controlaba rutas comerciales y el acceso al corazón de Canaán. Y lo que hacía aún más imponente a Jericó eran sus murallas, enormes fortificaciones que no solo servían de defensa, sino también de vivienda, pues la Biblia menciona que casas como la de Rahab estaban construidas en ellas. Esto revela que no eran simples muros de piedra, eran estructuras masivas, gruesas y habitables, dobles capas que daban la sensación de impenetrabilidad. Para los israelitas que habían vagado por el desierto durante 40 años, contemplar Jericó debió ser como mirar un gigante imposible de derrotar. Sin embargo, el relato bíblico nos dice que los habitantes de la ciudad estaban aterrados. Josué 2:9 muestra a Rahab confesando a los espías que el temor de Israel se había apoderado de toda la población, que sus corazones desmayaban ante las historias del Mar Rojo abierto y de las victorias milagrosas que el Dios de los hebreos les había dado. El miedo era real, pero las murallas eran más reales todavía. Y frente a esos muros, Josué recibe una instrucción que parecía más absurda que estratégica: rodear la ciudad en silencio durante 6 días, una vuelta cada día, con los sacerdotes llevando el arca del pacto y tocando cuernos de carnero, mientras el pueblo entero guardaba absoluto silencio. Y al séptimo día, dar 7 vueltas, sonar las trompetas y gritar con todas sus fuerzas. Esa era la estrategia divina para derribar la ciudad más fortificada de Canaán. Imagina el desconcierto. Un ejército de más de 600,000 hombres que había cruzado el Jordán y estaba listo para la batalla, recibiendo la orden de marchar en círculos, en completo silencio, sin atacar, sin lanzar flechas, ni levantar arietes ni catapultas. Solo caminar y esperar. Los soldados de Jericó miraban desde las murallas y debieron burlarse. ¿Qué ejército conquista con trompetas y caminatas? Sin embargo, lo que parecía ridículo a los ojos humanos era el inicio de un milagro, porque el plan no buscaba demostrar fuerza militar, sino fe. Y cada vuelta alrededor de Jericó no era pérdida de tiempo, era una declaración silenciosa de obediencia, un recordatorio de que el poder de Israel no vendía de sus espadas, sino de su Dios. El mismo que los había sostenido en el desierto, ahora los conducía hacia una victoria que nadie más que él podría firmar. Lo que comenzó como un desfile extraño estaba a punto de convertirse en la demostración más clara de que cuando Dios da una orden, no importa lo absurda que parezca, Él siempre respalda con su poder lo que promete. Y así, la ciudad impenetrable empezaba a tambalearse, no por golpes humanos, sino por un plan celestial que preparaba el terreno para el día en que las trompetas y un grito cambiarían la historia. La estrategia divina revelada a Josué parecía un misterio insondable. 6 días caminando en silencio, una vuelta diaria alrededor de la ciudad y en cada vuelta los sacerdotes llevando el arca del pacto al frente, mientras 7 sacerdotes hacían sonar las trompetas de cuerno de carnero, el shofar, un instrumento rústico pero cargado de simbolismo espiritual, el pueblo entero detrás sin pronunciar palabra, sin gritar ni murmurar, solo el sonido grave y repetitivo de los cuernos resonando contra las murallas, llenando el aire de un eco extraño que debía causar desconcierto en los habitantes de Jericó que observaban desde lo alto de las fortalezas. Esta orden parecía no tener sentido militar, pues ninguna ciudad se había conquistado jamás con música y caminatas. Sin embargo, Dios no buscaba que Israel probara sus armas, buscaba que probara su fe, porque cada día que el pueblo marchaba sin ver resultados, estaba siendo entrenado en obediencia, confiando en lo invisible más que en lo visible. Lo que a ojos humanos parecía pérdida de tiempo, era en realidad una declaración de dependencia absoluta del poder de Dios. Además, el número 7 tenía un significado profundo en la Biblia, representaba plenitud, perfección y el cumplimiento de los ciclos divinos. 7 días de creación, 7 brazos en el candelabro del templo, 7 veces Naamán debía sumergirse en el Jordán para ser limpio y ahora 7 vueltas en el séptimo día rodeando Jericó. Nada de esto era casualidad,
Todo era un mensaje espiritual codificado en los números, un recordatorio de que la victoria no vendría en el día primero ni en el segundo, sino en el tiempo exacto de Dios, cuando todo estuviera completo. Arqueólogos e historiadores han comparado este relato con las tácticas de asedio de la antigüedad. Los babilonios, los asirios y los romanos usaban arietes, torres móviles y catapultas para derribar murallas, pero nada en las instrucciones dadas a Josué se parece a esas estrategias. Dios quería mostrar un contraste, que donde los hombres hubieran necesitado meses de lucha, Él podía obrar en un instante con una orden sobrenatural. Mientras tanto, dentro de la ciudad, Rahab aguardaba en silencio, con la cuerda roja colgada en su ventana, esa cuerda que se convertiría en el símbolo de su salvación y la de toda su familia. Ella había hecho un pacto con los espías y ahora esperaba, sabiendo que su fe en el Dios de Israel era lo único que la separaba del juicio que se aproximaba. La imagen de una prostituta cananea esperando salvación en medio de una ciudad condenada es uno de los contrastes más poderosos de toda la Escritura, pues muestra que incluso en el día del juicio, Dios prepara un camino de gracia para quienes creen. Cada día que pasaba y los israelitas daban vueltas sin atacar, los habitantes de Jericó debieron sentir una mezcla de burla y terror. Burla porque parecía absurdo, terror porque en lo más profundo sabían que algo sobrenatural estaba en juego. 6 días de tensión acumulada, 6 días de trompetas y silencio, 6 días en que los muros parecían inamovibles, pero el plan de Dios avanzaba paso a paso, hasta que llegó el 7º día, el día en que el silencio se transformaría en un grito y la fe se convertiría en la fuerza más poderosa que el mundo antiguo había presenciado, porque lo que estaba a punto de suceder no solo desafiaba la lógica militar, desafiaba la lógica de la razón humana. Un ejército entero obedeciendo a Dios estaba por presenciar cómo los muros que el hombre construyó para ser eternos podían caer en cuestión de segundos, y ese sería el sello de que el verdadero conquistador no era Josué ni su ejército, sino el Señor de los ejércitos que pelea por su pueblo. Si esta historia te está gustando, recuerda seguirme, será de mucha ayuda y bendición para mí. El 7º día amaneció con un aire distinto. La tensión acumulada durante toda una semana se podía sentir en el campamento israelita. Los soldados se miraban entre sí con expectativa, los sacerdotes preparaban los cuernos, y el arca del pacto estaba lista para salir. Josué había recibido la orden más clara de todas. Ese día debían rodear la ciudad no una, sino 7 veces, y al concluir, al sonar las trompetas, todo el pueblo debía gritar con todas sus fuerzas. Así comenzó la marcha, vuelta tras vuelta, bajo la mirada incrédula de los habitantes de Jericó, quienes seguramente desde las murallas se preguntaban si aquellos hebreos se habían vuelto locos. 7 veces rodearon las murallas, 7 veces resonaron los cuernos de carnero, 7 veces el eco del sonido divino vibró en las piedras que parecían indestructibles. Y cuando llegó la 7ª vuelta, Josué levantó su voz y ordenó al pueblo gritar. Entonces ocurrió lo inimaginable. El estruendo de las trompetas se mezcló con un grito colectivo de cientos de miles de gargantas y la tierra misma pareció estremecerse. El relato de Josué 6:20 es claro. El muro se derrumbó a su lugar. Las murallas que habían sido el orgullo de Jericó se desplumaron como arena ante una ola. No hubo necesidad de espadas ni de arietes. Las fortalezas se vinieron abajo por el poder de una orden divina cumplida al pie de la letra. Imagina el terror de los habitantes al sentir que su seguridad más grande se desmoronaba en segundos. Los muros que por generaciones habían protegido a la ciudad ahora eran montones de escombros. Y lo más impactante es que el derrumbe no fue parcial. No fue una grieta ni una abertura en un punto débil. El texto dice que cayeron las murallas, en plural. Un colapso total que dejó expuesta la ciudad completa. Algunos estudios arqueológicos del lugar de Jericó sugieren que las murallas efectivamente cayeron hacia afuera, algo contrario a lo esperado en un ataque militar, pues normalmente los muros caen hacia adentro por el impacto de las fuerzas externas. Esta evidencia coincide con la narración bíblica de un milagro divino, y no con un ataque humano. Además, hallazgos de tapas de ceniza muestran que la ciudad fue incendiada después de la caída, tal como Josué 6:24 relata. Toda la ciudad fue consumida por fuego, excepto Rahab y su familia, que fueron salvados. La cuerda roja en la ventana fue la señal para que los israelitas distinguieran el hogar que debía ser preservado. Y allí,
En medio de la destrucción, la gracia brilló para una mujer marginada que creyó en Dios. El contraste es impactante. Mientras los muros caían por juicio, una casa permanecía firme por fe. Rahab pasó de ser una prostituta cananea a ser parte del pueblo de Dios. Tanto así que Mateo 1:5 la incluye en la genealogía de Jesucristo, demostrando que en medio de la ruina, Dios siempre abre un camino de redención. El derrumbe de Jericó fue más que un hecho militar, fue una declaración espiritual. Dios mostraba que ningún muro humano podía resistir su voluntad, que la obediencia a sus mandatos, por absurdos que parecieran, era más poderosa que cualquier estrategia bélica, y que la fe colectiva de un pueblo unido podía mover montañas o derribar murallas. Para Israel, aquella victoria fue la confirmación de que la tierra prometida estaba realmente en sus manos, no porque tuvieran el ejército más fuerte, sino porque tenían al Dios más poderoso. Y así Jericó pasó de ser símbolo de fortaleza impenetrable a ser recordada por los siglos como el lugar donde la fe gritó más fuerte que las piedras. La caída de Jericó marcó un antes y un después en la historia de Israel, no solo porque significaba la primera gran victoria en la tierra prometida, sino porque establecía un principio que acompañaría al pueblo en todas sus batallas futuras. La victoria no dependía de su fuerza militar, ni de su número de soldados, ni de la calidad de sus armas. Dependía únicamente de su obediencia a Dios. Este patrón se repetiría una y otra vez. Cuando obedecían, experimentaban victorias sobrenaturales. Cuando desobedecían, eran derrotados incluso por enemigos más débiles. Jericó quedó grabada en la memoria de Israel como la prueba de que un muro no es nada frente al poder del Dios vivo. Siglos más tarde, los profetas recordarían este evento para mostrar que Dios derriba fortalezas y levanta a su pueblo con su brazo extendido. Incluso en el Nuevo Testamento, el eco de Jericó resuena. El autor de Hebreos en el capítulo 11:30 dice claramente que, por la fe, cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. No fue la fuerza humana, fue la fe en acción. Una fe que se expresa no solo creyendo, sino obedeciendo aun cuando lo ordenado parece ilógico. Y es que Jericó se convirtió en un espejo de la vida espiritual. Cada uno de nosotros tiene muros que parecen imposibles de derribar, murallas de miedo, de dudas, de pecado, de hábitos que nos encadenan. Murallas que nos dicen que nunca podremos superarlas. Pero la lección de Jericó es que no importa cuán altas o gruesas sean, si Dios dice que caerán, caerán. Y nuestra parte no es idear estrategias humanas para tumbarlas. Nuestra parte es obedecer, confiar y dar vueltas aunque parezca absurdo. Tocar la trompeta de la fe y levantar el grito de victoria antes de ver los escombros en el suelo. Porque la fe grita antes de que caigan los muros, así como Israel gritó cuando todavía todo estaba intacto. Y ese grito fue el disparador del milagro. La historia también nos recuerda que mientras una ciudad entera fue destruida, una familia fue salvada, Rahab y los suyos. Y esto nos habla del Dios que en medio del juicio no olvida la misericordia, del Dios que en medio de la caída de muros abre ventanas de salvación para quienes confían en Él. Rahab fue rescatada porque colgó un cordón rojo, símbolo que apunta proféticamente a la sangre de Cristo, porque es esa sangre la que nos distingue en el día del juicio, la que marca nuestras vidas como protegidas y redimidas, así como aquella cuerda marcó la ventana de Rahab. Y si piensas bien, lo que pasó en Jericó no fue solo un relato histórico, fue una enseñanza eterna. Ningún muro, por grande que sea, es rival para el Dios Todopoderoso. Ninguna muralla de pecado puede resistir la sangre de Cristo. Ningún obstáculo puede detener a un pueblo que obedece. Los muros caen, las cadenas se rompen y la victoria llega cuando decidimos confiar. Por eso Jericó sigue siendo recordada miles de años después, porque no fue la demostración de una estrategia humana, sino la proclamación de un poder divino, un poder que aún hoy derriba fortalezas invisibles en la vida de quienes creen. Así que la próxima vez que te encuentres frente a un muro imposible, recuerda Jericó. Recuerda que la fe no mira lo alto de las piedras, sino lo grande del Dios que promete. Y recuerda que un grito de obediencia puede desatar la victoria más grande de tu vida, porque los muros caerán, no por tu fuerza,
sino por el poder de aquel que hizo temblar las murallas de Jericó, y que sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos.